Una vez más vamos a continuar estudiando la buena palabra de Dios. Y ahora nos toca el tema que Dios nos ha hecho santos. Muy interesante como todos los temas que hemos venido viendo. Precisamente por la necesidad que existe de este conocimiento. Trataré de ser específico, directo, claro y sobre todo hacerlo con justicia de acuerdo a la buena palabra de Dios. Que quede lo más claro posible expuesto este tema para el beneficio de todos. Vuelvo a esta carta de Efesios que es maravillosamente importante en la información de su contenido. Verso 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios, entre todas esas grandes bendiciones que nos dio, como lo acabamos de leer, cuando dice toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es decir, en su trono donde Él hizo este plan de salvación para el hombre, estaba absolutamente determinado en Él y por Él que nos haría santos. Es lo que vamos a estar estudiando, cómo es que Dios nos hizo santos. Y una vez que nos hizo santos en este mundo de pecado, nos selló con su Santo Espíritu. Estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pero además somos guiados y somos guardados por el Espíritu Santo. Este glorioso plan de Dios y sus beneficios es maravilloso. Es muy benéfico, es muy beneficioso en cada uno de nosotros el conocer bien todo lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo y lo que Él nos ha dado. Todo está dentro de este plan. Por eso yo lo llamo glorioso plan de Dios, porque está lleno de bendiciones celestiales y cosas maravillosas. Lo primero que vemos aquí, en esta información que Dios nos da, es que en ese plan, llamado también predestinación, Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Preguntaríamos, ¿cuáles cosas? ¿A qué se refiere? Todas las cosas, y es importante conocerlas para poder disfrutar de este estado de vida. El verso 9 dice que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. La palabra misterio aquí es todo ese plan que Dios hizo, estaba guardado de parte de Dios, estaba oculto. No había tenido conocimiento de él nadie. Y lo llama misterio de su voluntad porque todo el contenido está hecho en la sola voluntad de Dios. Y según el beneplácito, el deseo,
la determinación, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, es excelente. Nosotros no sabíamos nada de esto, pero Él nos lo ha hecho saber. Él nos lo ha dicho. Mire lo que dice el verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o en el curso del tiempo, en el transcurso de los tiempos, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuáles cosas? Dios planificó reunir las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Recordemos que a Pedro se le dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. También la Escritura dice, a través de los ángeles que visitaron en el tiempo del nacimiento de Jesús, también dijeron, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Que la paz de Dios, que la buena voluntad de Dios, que se vive y que reina en el cielo, el amor de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, también fuera un hecho aquí en la tierra. Y todo lo referente a estas cosas espirituales y celestiales, el Señor las reunió en Cristo, según dice allí el designio de su voluntad. Y esto es lo que vamos a ir estudiando y viendo. Todo lo que estamos estudiando ha sido lo que Dios ha hecho. Nosotros solo estamos estudiando lo que Dios ha hecho para aprenderlo. Por algo digo yo aquí, bendito Dios que hace obras perfectas. Siempre sus obras son perfectas. Él determinó que fuésemos de pecadores a santos, que pasásemos de la tierra al cielo. Dice aquí, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Escrito esto en el capítulo 3 de esta carta, verso 5, y hablando del Padre y hablando de Jesucristo, dice que de Cristo toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, yendo a lo mismo, de que Dios reunió todas las cosas en Cristo. Una breve reseña solamente. Hasta donde sabemos, bíblicamente hablando, en el cielo no hay el sistema de reproducción que hay en la tierra. Los ángeles no se reproducen, son espíritus. Son asexuales. Y cuando Pablo menciona que de Cristo toma nombre toda familia, tanto en la tierra como también en el cielo, quiere decir que ya había familias en el cielo. Ya habían partido muchos de aquí de la tierra al cielo. Cuando Pablo escribe esto, ya había muerto Esteban, ya había muerto Jacobo, había muerto a espada, lo había matado Herodes en Jerusalén. Ya había habido tremenda persecución entre los cristianos que moraban en Jerusalén. Ya había habido bastantes mártires para ese tiempo. Solamente una pequeña reseña de esto. Pero Dios planificó hacer a los santos, a los pecadores que creyeran en Cristo, que se arrepintieran de sus pecados. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Les decía que es importante no olvidar que todo lo que estamos estudiando es la obra de Dios, es lo que Él hizo. Que no cometamos el error de pensar algo de nosotros como de nosotros mismos. ¿Quién en el mundo puede ser santo y sin mancha? Nadie. Esto no es posible en este mundo, pero como obra de Dios, por supuesto que es posible, porque para Él nada hay imposible. Y Él lo ha hecho. Acuérdese que el Evangelio ha sido dado por fe y para fe. Consiste en que nosotros creamos lo que Dios ha hecho, no en lo que nosotros podamos hacer. Dice aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El centro del plan de Dios, que fue Jesucristo, de reunir todas las cosas en Cristo, fue puesto como propiciación. El único medio, la única manera, a través de la fe en Él, lo que les estaba explicando, en la sangre que Él derramó, que es indubitablemente o imposible negarlo. Y de esta manera Dios lo hizo para manifestar su justicia, que es lo que nosotros en la tierra llena de pecado necesitamos. Justicia. Y Cristo es nuestra justicia. Él vino a hacernos justicia. ¿Por qué? A causa de haber Dios pasado por alto en su paciencia los pecados del hombre, los pecados pasados. Morir al pecado y venir a Cristo es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que el Evangelio nos pide. El apóstol Pablo, como los demás apóstoles, en su primer viaje misionero partió acompañado de Bernabé de la congregación de la Iglesia del Señor de Antioquía de Siria, una ciudad costera. Y cuando llegó a esta ciudad donde se refiere esta escritura, les dijo en la sinagoga a los judíos donde se le dio la oportunidad de hablar: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Y bien importante esta noticia: por medio de Jesucristo, la propiciación de Dios, el único medio establecido por Dios a favor de los hombres para que recibiesen perdón, es lo que se anuncia: perdón de pecados en Él. Y además les aclara aquí, recordemos que está hablando con judíos, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Dios determinó hacer esto y lo hizo: hacernos santos en su Hijo Jesucristo. Ser santos, hay que empezar a poner todavía más atención, de ser posible. Permítaseme pedir esto. Ser santos corresponde solamente a la buena voluntad de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la idea de ser santo, o de lo que es un santo, en el mundo no ha sido establecida claramente. Lo que se conoce como santo en este mundo no es lo que la Biblia dice.
lo que se ha hecho o se ha tomado para la existencia de uno o de los santos, tampoco es lo que la Biblia enseña. Aquí se le llama santo a personas que tal vez vivieron en este mundo, pero ya no están. Ya no viven aquí. Y a través de algún proceso llamado canonización, un hombre determina y autoriza quién ha de ser santo. Alguien que ya no existe. Y eso es lo que se conoce como santos. Fotografías insensibles que no tienen vida. De hombres que a criterio o al parecer de algunos otros hombres se les puede llamar santos. Eso no es así. Le estoy diciendo que ser santos corresponde solamente a la buena voluntad de Dios y vamos entrando poco a poco. Dice que Dios nos escogió en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. El propósito de este escogimiento de Dios es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, cosa que Él mismo haría, porque para los hombres esto no es posible. El concepto de santo significa que Dios, por su buena voluntad, nos santifica con la sangre de su Hijo y con su Espíritu Santo. Nos consagra, nos separa del mundo para vivir solo para Él. Vivimos en el mundo, pero no la vida del mundo. Es una vida de consagración. Todo esto está bien claro desde el Antiguo Testamento. La persona que es santificada por Dios es separada por Él y al servicio de Él y es de Él. Está consagrado únicamente para Dios. Y la persona no puede vivir la vida mundana, la vida pecaminosa, porque tiene un propósito y ha sido hecho santo por Dios. Es el concepto de santo. Aquí está el fundamento de los santos. El libro de los Hebreos es muy específico en esto. Y al explicar cómo a través del tiempo y en la ejecución y en el ejercicio del sistema sacrificial judío no se pudo hacer santo a nadie porque en la sangre de los animales no había esa virtud. Y diciendo la Escritura, antes de este versículo 10, como yo tengo ahí, sacrificio y ofrenda, holocaustos por los pecados no quisiste, ni te agradaron, mas me preparaste cuerpo, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y en el verso 10, y ya lo concreta y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es la única forma establecida por Dios por la que Dios hace santo a una persona, mujer u hombre. El santo no es hecho en función de sus buenas obras, aunque Dios sabe a quién hace santo. Y por supuesto que el santo, una vez que sabe lo que Dios le ha hecho, va a vivir en santidad y en buenas obras, como ya lo hemos estudiado. Pero las buenas obras no tienen potestad para santificar a nadie. Solamente Cristo. En esa voluntad somos santificados. Todos los que Dios llame para santificarlos.
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Noten ustedes, nadie puede hacer esto, solo Cristo, quien se ofreció a sí mismo por nosotros sin pecado. Hecha una vez para siempre. Y en el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora bien, estos fueron hombres, mujeres que escucharon el evangelio en el primer siglo, cuando se escribió esto, se arrepintieron, obedecieron el evangelio y Dios hizo esta obra en ellos. En el bautismo, la persona recibe el perdón de pecados en la autoridad de Cristo y el Señor le da el don del Espíritu Santo, declarando a esta persona libre de pecado, justificada, limpia con la sangre de Cristo, y esta persona ha llegado a ser santa por la acción de Dios. Él es el que santifica. Si usted lee las cartas del Nuevo Testamento, todas las cartas están escritas a los santos. Estas cartas no están dirigidas al mundo. Están escritas a los santos, para que ellos supieran cómo debían de vivir la vida en esta tierra como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Entonces los santos nunca se refirió a seres que ya no viven en este mundo. Se refirió a seres vivos, a hombres, a mujeres, a gente que estaba siendo rescatada y sacada del pecado, del mundo, de la muerte. Y se les estaba haciendo santos de parte de Dios. Bueno, ahí es donde está la dificultad. Como el término santo nos cuesta trabajo a muchos aceptar que somos santos, entonces preferiblemente mucha gente lo niega, opta por decir, no, yo no soy santo. Le da temor declararse santo, negando así la obra que Cristo ha hecho. En un prejuicio tal, se cometen también muchos errores. No se requiere de ser jactanciosa la persona, pero sí requiere de ser humilde y de un conocimiento real y verdadero de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha hecho, y con gratitud decir, bueno, yo la verdad ni merezco ni puedo ser nada, pero Dios me llamó, Él me perdonó y Él me santificó, y yo lo creo y aquí estoy a su servicio. Y aunque la gente me diga todo lo contrario, yo prefiero creer a Dios y no a la gente. Porque como dicen por ahí, perdonando lo que voy a decir, a la gente no se le da gusto. Si usted se pone a poner atención a la gente, lo que dice de usted, lo van a volver loco. Uno le dice una cosa, otro le dice otra, y usted no va a saber para dónde, no va a saber a quién creerle. Hay que ponerle atención y creerle a Dios solamente, porque Él nunca miente, Él sí nos habla la verdad. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Otra vez vuelvo a recalcarlo, vuelvo a repetirlo. Esta es la obra que Dios ha hecho. No la niegue, no la modifique, no trate de desmentirla, porque no va a ser correcto lo que usted intente hacer. Es mejor que lo crea y que trate de entenderlo lo mejor posible. Dios, con el sacrificio de su Hijo, lo ha santificado a usted, que ya es de Cristo. Y ahora mi intención, ¿cuál es? Crecer, son estudios de crecimiento. Que retomemos estos puntos, que los analicemos una, otra y otra vez, a modo de profundizar cada día más y más, conocerlos mejor y crecer en este conocimiento. Bien, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es la salutación de Pedro en su carta. Gracia y paz os sean multiplicados. Les voy a explicar de pasadita aquí el término presciencia. ¿Por qué? Porque venimos hablando de Efesios capítulo 1, verso 3 y 4, donde Dios
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y donde Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, y desde donde Dios hizo esa predestinación. Ese es el punto. La palabra predestinación está mal aplicada en la psicología mundial. Sigmund Freud, que es el llamado padre de la psicología, él es el que aplicó la predestinación como ahora la cree la gente. La predestinación actual, se dice que una persona está predestinada ya de parte de Dios y ya no va a cambiar, porque ya Dios ha dicho que así va a ser. Va a morir en el momento que va a morir, en el lugar que va a morir. No va a poder cambiar el curso de su vida. ¿Sabe cómo se llama eso? Es una corriente de la filosofía fatalista. Eso es ser fatalista. El hombre no es hecho así. El hombre tiene la capacidad, y obviamente por eso se le predica el evangelio, de cambiar, de corregir, de superar, de aprender, de desechar lo que es malo. El hombre es maravillosamente importante en ese sentido. Y la palabra presciencia son dos raíces, ve allí, pres, es de antes, anticipadamente o con anticipación. Y ciencia, esa es la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, porque dice, la presciencia de Dios en santificación del Espíritu y para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo. ¿Por qué vine hasta acá? Para mostrarle cómo Dios nos hace santos. Esta es la forma en que Dios nos santifica. Interviene Dios llevando a cabo esta gran bendición, esta gran obra en la sangre de su Hijo Jesucristo y por su Santo Espíritu. Ahí es donde somos santificados por Dios. No hay ni un hombre ni grupo de hombres en este mundo que pueda santificar a nadie. Absolutamente nadie. Como tampoco nadie puede perdonar el pecado de otra persona. Nadie. Entonces créalo, infórmese, conozca la verdad y no permita vivir en el engaño. Santos en Cristo para vivir en su santidad, no en la santidad del hombre, no en la santidad nuestra, porque como se ha dicho por allí, y es verdad, uno es el bien del hombre y otro es el bien de Dios. El bien del hombre no necesariamente es el bien de Dios. Hay una gran diferencia. Igual la justicia. Una es la justicia de Dios y otra es la justicia de los hombres. En la justicia de los hombres hasta se dice que es ciega, imagínense. Y en la santidad también. La santidad de Dios es única y es la verdadera. Es la que debemos de conocer porque Dios nos la ha dado, Dios nos ha hecho santos. Y no nos dé pena. Sería avergonzarnos de las obras que Dios ha hecho. ¿Por qué he dicho yo y sigo diciendo que es muy importante no comprometer la vida que Dios nos ha dado? Porque por eso la gente tiene vergüenza. No, pues Dios me hizo santo, pero ahora ya no vivo como tal. Ando ahí en el pecado, de vez en cuando me doy mis zafaditas al pecado y prefiero decir mejor que no soy santo. Eso es un fraude, esa es una traición, eso es infidelidad a las grandes obras que Dios ha hecho en su Hijo a favor nuestro. Aquí en la primera de Corintios capítulo 1 verso 30, mas por Él, por Cristo estáis vosotros, por Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, noten ustedes, sabiduría, santificación, justificación, santificación y redención. Todo eso y muchísimo más, Dios ha hecho que Cristo sea en favor nuestro. Todo eso es Cristo para nosotros. Y algo otras cosas que no están aquí. Como dice el 31, para que, como está escrito, el que se gloríe o el que se gloría, gloríese en el Señor. Sí, pues si somos sabios,
que todos los cristianos, la Biblia dice que son sabios, y no hablamos de sabiduría propia. Son sabios porque Cristo está en ellos, la sabiduría de Dios. Todos son justificados, son libres de pecado, no por su propio mérito, sino porque Cristo nos ha justificado. Somos santos, no por nuestra propia mérito o capacidad, no, porque Dios nos ha santificado, como ya lo hemos visto, con la sangre de su Hijo y con su Santo Espíritu. Somos redimidos, libres del pecado y de la muerte, porque Él lo ha hecho en nosotros. Con toda libertad y con toda confianza, uno lo debe de decir. Y si alguien le pregunta, dígalo, no se avergüence, nada más que sí. Como dice allí, hágalo en el Señor. Usted puede decir, sí, todo esto lo he recibido de parte de Dios, Él me lo ha dado. Y estoy aquí en este mundo, confiando en Cristo y esforzándome por serle fiel en todo. Aun cuando con todo mi esfuerzo la fidelidad se quede corta, el Señor me va a dar todo lo que en su Hijo Jesucristo determinó para mí. Esta es la riqueza del Evangelio. Hay dos necesidades tremendas, muy pero muy importantes en la vida de los santos. Yo les llamo necesidades primarias en los santos. Pues que no se cree que un santo ya es un ser perfecto, que ya no comete ningún error. Quizá por esa razón han determinado que los santos deban de ser ya gente que no vive aquí, en el mundo de pecado, en el mundo de la carne. Pero eso no es así como lo hemos visto. Los santos somos seres vivos. Es usted, soy yo, que estamos en Cristo Jesús. Luego, ¿de dónde vienen estas necesidades primarias? Pues sí, no lo podemos negar. Dios lo sabe. La primera es, tenemos debilidades humanas. Pero Cristo nos ayuda en esto perfectamente. Es lo que todo cristiano debe saber. Mire, en Efesios 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es sumo sacerdote, está entre nosotros y el Padre. Él interviene a nuestro favor, Él es nuestro abogado. Él conoce nuestras debilidades porque vivió en un cuerpo como el nuestro. Humanamente hablando, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero jamás pecó. Es una maravilla de bendición tener a Cristo como sumo sacerdote. Tenemos muchas debilidades humanas, oh sí, pero tenemos un sumo sacerdote. Qué grandiosa, qué preciosa la misericordia de Dios. ¿Cómo puede un hombre ignorar todo esto y peor aún desecharlo? ¿Cómo puede perderse la persona humana tales maravillas de bendiciones celestiales? ¡Qué barbaridad! El verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde Él ministra como sumo sacerdote por nosotros, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es el mundo de los santos, un mundo celestial. Estamos en este mundo cargados de debilidades, cargados de necesidades, pero tenemos toda la ayuda necesaria de parte de Dios. O como el Señor dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Esto lo debemos de saber y vivir. La segunda debilidad a la que yo hago referencia aquí es cumplir completamente con la buena voluntad de Dios. En el pasado ya leímos que dijo que fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo poder hacer eso? ¿Cómo vivir
a esa perfección. Cómo cumplir completamente con la buena voluntad de Dios en este mundo tan dañado y tan lleno de pecado todavía. En esto también nosotros no dudamos, porque Dios, Él, por el Espíritu Santo que nos ha dado, hace por nosotros todo lo que es necesario hacer. Dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, note usted. Él ha hecho morar su Santo Espíritu en nuestro corazón. Y está ahí para ayudarnos, dice. De igual manera el Espíritu nos ayuda en ¿qué? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Ni siquiera en el pedir nosotros somos capaces de hacerlo a la perfección. No lo sabemos, dice aquí. Pero el Espíritu mismo, el que Dios nos ha dado, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu dice aquí, le voy a leer el verso que sigue. Dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros intercede por nosotros. Hay una escritura muy bonita también en el capítulo 4 del libro de Santiago. El verso 5 dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, yo solamente señalé dos debilidades, hay muchas, pero en toda necesidad que un santo, que es un ser humano, mujer o hombre, en toda necesidad que se le presente, Dios está ahí para ayudarlo. Dios está ahí para que supere todas sus necesidades. Es nuestro Padre. No somos huérfanos. Tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que se interesa por nosotros, que nos ama, que ha hecho y hace todo por nosotros. ¿Qué quiero yo decir con todo esto? Es tiempo, créanme, es tiempo de que un hombre y un grupo de hombres como la Biblia, así como vinieron ya estas escrituras aquí, el capítulo 5 de Efesios, verso 27, pasamos por un momentito de lo singular a lo plural, de lo particular a lo universal. La iglesia es un cuerpo enormemente grande, juntando a la hermandad en este cuerpo. Dice allí el verso 27, a fin de presentársela, hablando de la iglesia, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la obra de Dios, esa es la iglesia de Cristo. Pero le debo decir a usted que la idea que mucha gente tiene de que la iglesia está en todas partes, de que la iglesia se compone o se constituye de un poquito de cristianos, de un grupo, por así decirlo, un poquito de la iglesia bautista, otros poquitos de los testigos de Jehová, otros poquitos de los mormones, otros poquitos de los católicos, otros poquitos de aquí, de allá, componen la iglesia del Señor. Eso es completamente erróneo. Los cuerpos religiosos que hay en el mundo no son la iglesia de Cristo. Bueno, con toda libertad le digo, fundando mi conocimiento en la Biblia, ni una persona de los que están ahí siquiera son cristianos de verdad. Ni una. Porque si un cristiano llega a conocer la verdad en un grupo de esos, no va a poder quedarse allí. Porque no hay lugar para él. No puede estar de acuerdo. Él se conforma a lo que la palabra del Señor enseña.
y no puede de ninguna manera apoyar doctrinas contrarias a la doctrina del Señor. Luego dice el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de lo que Cristo hizo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Note usted, Cristo es la cabeza de la iglesia según lo que estamos viendo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es su cabeza. Todos los que conforman la iglesia son los que el Señor ha santificado con su sangre. Son santos, son santas, son seres vivos. Esto está claro. La iglesia como cuerpo no tiene ninguna autoridad en contra de la cabeza. La iglesia de Cristo se guía bajo la autoridad del Señor. Él es el que la gobierna. La iglesia no da leyes. La iglesia no hace mandamientos. La iglesia recibió la ley del Señor, recibió los mandamientos en que debe de vivir y no tiene autoridad para cambiar en absoluto nada, ni un mandamiento. Por esto usted puede saber si en los lugares donde se habla del Evangelio se usan doctrinas de hombres o la doctrina del Señor Jesús, la cual, hablando de la iglesia del Señor, es su cuerpo. La plenitud, note esto, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo es la plenitud de Dios. La iglesia es algo maravilloso. No es un grupo de gente nada más, no es un club, no es un sindicato, no es un grupo político, no. Y dice aquí el 4:24, y vestidos del nuevo hombre, hablando directamente a esta gente, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esos son los valores en los que está hecho el cristiano, en la justicia y en la santidad de Dios, en la verdad de Dios. Cristo nos salvó. Cristo Jesús vino al mundo, ya lo sabemos, a salvar a los pecadores, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y dice aquí, vino y nos salvó, nadie dude ni lo niegue, menos por estar comprometidos con el pecado. Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Como ya le decía, las obras son buenas, pero no pueden salvar al hombre. Las obras o las buenas obras no tienen esa virtud. Tampoco Dios le va a salvar porque hizo muy buenas obras, porque se estaría ganando, se estaría comprando la salvación, y por obras no hay salvación para que nadie se gloríe, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuidado con las malas interpretaciones, le explico aquí. En 1 Timoteo 1:15, el apóstol escribió, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué es lo que él llama palabra fiel? Que Cristo Jesús vino al mundo con esta misión, a cumplir con este propósito, para salvar a los pecadores. Para eso vino. De los cuales, de los pecadores, dice, yo soy el primero. ¿Por qué le dije cuidado con las malas interpretaciones? Porque personalmente he sido testigo de tales malas interpretaciones. Se ha dicho, acuérdense que le he venido aclarando que hay una tendencia tremenda en el mundo de los que creen en Cristo a declararse pecadores y esclavos de pecado aún estando en Cristo. Y esto también lo han torcido. Dicen que Pablo dijo que esos pecadores del mundo que Cristo vino a salvar, que Pablo seguía siendo el primero todavía. Ya estaba en Cristo, pero era el primer pecador aún. Es decir, en la lista de los pecadores mencionados, él se consideraba el primero. ¿Ve cómo está torcida la interpretación de lo que él está expresando? ¿Qué es lo que está diciendo? Mire,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso vino. Y eso hizo, y eso hace. De los cuales, de esos pecadores a los que Cristo vino a salvar, dijo él, yo soy el primero, refiriéndose el primero que ha sido agraciado con la salvación de Dios. El primero que Dios ha rescatado. Así es como lo está expresando. ¿Cómo lo sabemos? Por el verso que sigue. El verso 16 dice, pero por esto, porque yo era un pecador, por esto fui recibido a misericordia. Porque a eso vino Cristo, a salvarnos. A los pecadores, no a los santos en este mundo, porque no había ninguno. No vino a los sanos, vino a los enfermos. El Señor dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces Pablo dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Fui el primero en recibir la gracia de Dios, la salvación de Dios. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Para que Jesucristo mostrase en mí, note usted, el primero, toda su clemencia. Yo lo he dicho así, porque la parte que sigue dice, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Yo lo he dicho así, para que Pablo tuviera la libertad y la convicción de correr por el mundo con un mensaje a gritos ante la humanidad. Vengan a Cristo, permítanme hablarles de Jesucristo, que vino del cielo a la tierra para salvar a los pecadores. Todos ustedes están en pecado. Vengan para que los salve. ¿Por qué les digo esto? Porque yo era pecador como ustedes. Y Él me tendió su mano misericordiosa, me dio su clemencia, perdonándome todos mis pecados gratuitamente, y me mandó que les anunciara a ustedes este gran mensaje de salvación y redención. Y yo soy el ejemplo. Y Él nos ha salvado para darnos vida eterna. Esa es la buena nueva. Esa es la buena noticia del Evangelio. Esas son las cosas a las que yo me refiero, que nadie tiene derecho a negarlas, a cambiarlas, a torcérselas a los que creen en el Señor. Díganselas, digámoselas abiertamente, no se las escondamos, porque son para ellos, para los que creen en Cristo. En la primera Juan, si decimos que no tenemos pecado, se los pongo otra vez aquí, por toda esa creencia que existe, a que no, que todos seguimos siendo pecadores y que no hay santos en la iglesia. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y dice, yo he escrito, dice la tercera carta, a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre vosotros, no lo recibe. Como conclusión les digo, ni Cristo ni los apóstoles generalizaron, no dijeron que todos eran santos. Dios nos ha hecho santos. Pero la Biblia y el Evangelio no dice que todos los que se reúnen en una congregación, no dice que todos son santos. Pero tampoco nos dice que todos son pecadores. El sentido común nos enseña esas cosas. En Mateo 13:30 el Señor dijo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hablándole que un hombre enemigo puso semilla extraña en su campo donde él había sembrado buena semilla. El Señor en esta parábola dice, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega. Y en tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto es lo que pasa en una congregación. Hay santos, que Dios los ha hecho santos, pero también hay pecadores. Hay personas que se hacen pasar como santos, como cristianos.
Y como su conducta no ha cambiado, como su naturaleza no ha sido crucificada con Cristo, entonces ellos cometen pecado y optan por torcer las escrituras. ¿A qué me refiero? A decir que en este mundo nadie puede ser santo y que todos en la iglesia por igual son pecadores. Y hasta llegan a decir, y si no lo quieren creer, el que esté limpio de pecado que tire la primera piedra, torciendo una y otra escritura. ¿Qué tiene que ver esa enseñanza que el Señor dio a aquellos judíos que trajeron una mujer, según ellos, tomada en adulterio? Y que la respuesta de él fue, el que de usted esté libre de pecado, tire primero la piedra. Se fueron todos y no quedó ninguno. ¿Cómo aplicar esa misma enseñanza ahora? Necesitamos retorcer esa escritura. ¿Por qué? Porque en la situación en que ocurrió aquello, cuando el Señor dijo eso, no había ningún justificado todavía. Jesús está vivo, todavía no derrama su sangre, todavía no se da el don del Espíritu Santo, todavía no hay iglesia en el mundo. Él está introduciendo el Evangelio en el mundo. Y están todos bajo la ley judía. ¿Quién de ellos era libre del pecado en esa situación, en esa condición y en ese tiempo? Ninguno. Por eso tuvieron que irse. Pero ahora es injusto aplicar esas escrituras acá. En la congregación, aunque haya mucho pecado, hay santos también. Claro que hay santos. Yo no creo que sea el hombre tan irresponsable como para no guardar la santidad que Dios le ha dado. A lo mejor algunos la ignoran y no la guardan, pero no toda la gente. Si hay personas que temen a Dios, que aman a Dios y viven con Dios, agradecen lo que Él ha hecho con ellos. Bueno, dice Tito 1:10, porque hay aún muchos contumaces. La contumacia es rebeldía, es mala manera de vivir. Y escribe Pablo a Tito, que lo dejó en la isla de Creta, en la iglesia. ¿Y qué le dice? Mira, Tito, hay aún muchos contumaces. ¿Dónde? Aquí en la congregación, en la iglesia de Cristo. Y estos son unos habladores de vanidades y engañadores. Mayormente señala, dice, los de la circuncisión, los que son judíos de sangre y que vivieron bajo la ley, pero se convirtieron a Cristo y están en la iglesia del Señor, pero son contumaces, son muy malas. Mire cómo dice aquí, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, familias enteras, engañando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Así está ahora por todas partes. Se sostiene el pecado en las congregaciones, nada más porque los que les dan los dineros a los que predican creen así. Si una persona recibe dinero de otra congregación y si en aquella congregación de donde viene el dinero dicen que todos en la iglesia son pecadores, el que recibe el dinero está obligado a decir lo mismo, a enseñar lo mismo, aunque esto bíblicamente hablando no sea la verdad. Es una cosa terriblemente mala, vendiendo el evangelio, vendiendo la verdad por amor al dinero. Esto no debe ser. Por allá el dinero a su lugar, pero vender la verdad o comprometer el evangelio simplemente por unos cuantos pesos o dólares no es justo. No es justo. Alguna gente es muy deshonesta, algunos no lo son, pero muchos, incluso ya como seres humanos, se nos dieron buenos valores, se nos dio buena vida, buenas virtudes, y no aceptamos ese tipo de cosas. Uno de ellos dice aquí, su propio profeta dijo, los cretenses, ¿no te esté dicho? Siempre mentirosos, qué barbaridad. Malas bestias, una traducción dice, animales malos.
glotones y ociosos, qué características. Pero miembros de la iglesia, santos, no. Pero ellos, para no estar sintiéndose mal o no ser criticados, voltean las cosas. No, pues al cabo, así como nosotros, así son todos. ¿Para qué dicen ustedes que esto, que el otro? A ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuánta cosa mala se ha introducido? Pablo dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Está completamente claro y descrito y aplicado lo que es la vida que Dios nos ha hecho en Cristo, un santo, lo que es una santa, pero también lo que es un intruso, uno que ha volteado las cosas a favor de su pecado. Por algo de lo que acabo de decir, es que esta escritura contiene esto. Juan escribió ya al final del libro de Revelaciones, el que es injusto, sea injusto todavía. Si eso cree, si eso quiere, así siga. Le tendrá que dar cuenta a Dios. Y el que es inmundo o malo, sea inmundo todavía. Nadie puede cambiar a nadie. Si eso es lo que cree y es lo que prefiere, hágalo. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. No deje que lo arrastre el otro. Como se le decía a Jeremías, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Es lo malo que ahora muchas veces los justos, los santos, son arrastrados por los malos y al rato están haciendo lo mismo. El que es santo, santifíquese todavía, crea su santidad que Dios le ha dado y vívala. No permita el pecado, que es lo que significa santificarse. Guárdese y no participe en el pecado. Dice esta escritura, 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios lo ha hecho santo. Dios nos ha santificado con la sangre de su Hijo y con su Santo Espíritu. Y nosotros amamos a Dios, creemos en Él. Y con todo el corazón, decididamente vivimos en su enseñanza y en su buena voluntad. Si alguien quiere pensar lo contrario, es libre, que piense lo que quiera. Pero no es lo aconsejable ni lo recomendable. Mi consejo es, consideremos más y más y más todo lo que Dios nos ha hecho en Cristo. Veamos cómo nos ha hecho santos, cómo es la vida de un santo, para qué nos hizo santos. Y disfrutemos lo que el Señor dijo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Seguid la paz con todos, dice Hebreos 12:14. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas gracias, muy agradecido con su tiempo y por su dedicación y amor a la palabra de Dios. Dios los bendiga. Adiós.